En esta oportunidad vamos a considerar cuerpos y vamos a tener en cuenta su extensión, su postura y la capacidad que tenga de rotar. Como veremos, el lugar del cuerpo sobre el cual actúa la fuerza va a ser muy importante porque va a lograr distintos efectos. Esta capacidad de rotar está definida por una magnitud que se llama momento o torque. Entonces, el momento o torque de una fuerza va a estar calculado por la fuerza, por la distancia de esa fuerza a un punto de que va a ser el centro de momentos, y también se multiplica por el seno del ángulo que forman la fuerza con esa distancia, que en este caso la llamamos R, que en este caso es 90 grados. Por eso acá no aparece, porque el seno de 90 grados vale 1. Quiere decir que el torque queda igual a la fuerza por la distancia. En este problema me decían que el torque para aflojar esa tuerca era de 30 newton por metro. La distancia a aplicar era de 30 centímetros, lo que equivale a 0,30 metros. Por lo tanto, despejamos la fuerza, que va a ser igual a 100 newton. Otra cosa que se puede aclarar acá, que como el torque genera un giro, según sea a favor de las agujas del reloj o contrario, va a tener un signo asignado, que es por convención. El que vamos a tomar nosotros es según las agujas del reloj negativo y en contra de las agujas del reloj positivo. Por lo tanto, acá vemos que F gira a favor de las agujas del reloj, por eso es negativo. En este ejercicio nos preguntan si la barra estará en equilibrio o en movimiento. Para ello vamos a hacer una sumatoria de torques. El punto fijo que tomamos es el punto A. Primero el torque de la fuerza 1, que como podemos ver el giro es a favor de las agujas del reloj. Desde la flecha envolvemos al punto A y vemos un giro negativo. Entonces sería menos 20 newton por la distancia 3 metros. El torque de la fuerza 2, hacia arriba es la fuerza, entonces sigo y envuelvo al punto A, o sea, hago el giro hacia el punto A, es en contra de las agujas del reloj, por lo tanto es más 12 newton por la distancia, que es 5 metros. Haciendo la cuenta nos da que la suma de torques es 0. Entonces quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. Bueno, pasamos a este otro ejercicio, que tenemos un antebrazo cuya longitud es de 35 centímetros y nos dicen el peso de ese antebrazo es de 1,2 kilogramos fuerza, lo que equivaldría a 12 newton, porque 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Si aproximamos, podemos decir que 1,2 kilogramos fuerza son 10 newton, por lo tanto el peso sería 12 newton. Nos pide averiguar R, que es la fuerza donde está la articulación del codo. Nos pide la fuerza que hace el músculo bíceps y nada más. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer suma de torques y vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Suma de torques, el punto que vamos a considerar es el punto A. Por lo tanto, el torque de R es nulo, porque la distancia es nula. El torque de F tiene sentido hacia arriba, yendo para el lado del punto A o envolviendo al punto A, gira en contra del reloj, es positivo. O sea que sería la fuerza por la distancia que hay hacia A, que es 0,05 metros. El torque del peso es hacia abajo, vamos hacia el punto A, entonces estamos yendo a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto es negativo. Sería 12 newton por 0,15 metros, que es la distancia que hay al punto A. Igual a 0.
la única incógnita es F. Despejando, obtenemos que es de 36 newton. Ya tenemos F, ahora tenemos que averiguar el valor de R. Para ello hacemos sumatoria de fuerzas. R lo consideramos hacia arriba, aunque no estamos seguros que sea ese el sentido. R más F menos peso igual a 0. Despejando R nos da un valor negativo, menos 24 newton. Quiere decir que el sentido no es el correcto. Es decir, que R tiene sentido hacia abajo. El mismo ejercicio ahora le agregamos una caja en el extremo, en la mano, ¿sí? La está sosteniendo. Entonces seguimos teniendo R en la articulación del codo, F el músculo bíceps, peso del antebrazo, y ahora se agrega el peso de la caja, que la caja esta tiene justo el centro de gravedad geométrico, es decir, en la mitad, que tiene una profundidad de 20 centímetros, quiere decir que es 10 centímetros la mitad de la caja, y ese peso de la caja estaría ubicado a 25 centímetros de A, ¿sí? Porque sería 35 menos 10. Bien, sumatoria de torques, entonces torque de F por 0,05 metros positivo. Torque del peso es negativo, menos 12 por 0,15. Y el torque de la caja, del peso de la caja, 120 newton, porque era 12 kilogramos fuerza, pasado a newton es 120. Es negativo, dijimos, y la distancia es 0,25, porque sería 35 centímetros menos 10 centímetros. Igual a 0, despejamos fuerza 636 newton. Luego hacemos nuevamente la sumatoria de fuerzas. Ahora tenemos R más F menos el peso menos C, que es el peso de la caja, igual a 0. De allí despejamos R y nos da nuevamente negativa y 504 newton. Seguimos aclarando que el sentido no es el correcto. Y por último, este ejercicio que nos dice que la caja ahora tiene el peso desplazado, o sea, no lo tiene coincidiendo con el centro geométrico. De hecho, está marcado con un símbolo, está indicado acá en la figura, que nos dice hacia dónde está desplazado el centro de gravedad. En este caso dice que está a 5 centímetros del extremo derecho. Por lo tanto, la distancia que hay del peso A al punto A va a ser de 30 centímetros. Ahora hacemos suma de torques, el torque de la fuerza F, el torque del peso y el torque de la caja. Despejamos la fuerza, 756 newton. Para averiguar R, hacemos nuevamente sumatoria de fuerzas y nos dan nuevamente negativo y 624 newton. Quiere decir que el sentido no es el correcto. Bueno, por ahora, muchas gracias. Nos vemos en otro ejercicio.